Hay un punto exacto en el corazón de la Ciudad de México donde el tiempo no corre, se estanca. Si caminas por la avenida 20 de noviembre, justo antes de llegar al Zócalo, pasarás frente a un edificio de cantera que parece resistirse a la modernidad que lo rodea. El ruido de los motores, los gritos de los vendedores ambulantes y el caos de una de las metrópolis más grandes del mundo chocan contra esos muros y, simplemente, se desvanecen. Es el Hospital de Jesús, pero no dejes que su fachada solemne te engañe. Lo que estás mirando no es solo un hospital, es un cofre de piedra que lleva 500 años guardando secretos que harían que la piel de cualquier hombre se erizara antes de que su mente pudiera comprender por qué. Cierra los ojos e intenta imaginarlo. Estás parado en el mismo sitio donde, en 1519, Hernán Cortés y Moctezuma se miraron a los ojos por primera vez. Es el lugar donde dos mundos colisionaron, no con un apretón de manos, sino con el inicio de una hemorragia que aún no ha terminado de secarse. Cortés, en un gesto que la historia oficial califica de piedad, ordenó fundar aquí un hospital para atender a los desvalidos. Pero tú y yo sabemos que hombres como él no daban puntadas sin hilo. Un hospital bajo su protección directa, un lugar con jurisdicción propia donde ni la corona ni la iglesia podían meter la nariz del todo. Un territorio soberano de dolor y silencio en medio de la capital de la Nueva España. Si entras hoy, lo primero que te golpeará no es la vista, sino el olor. Es una mezcla ácida de éter moderno, productos de limpieza industrial y algo más profundo, algo que viene de las entrañas del edificio. Es el olor de la piedra vieja que ha absorbido, gota a gota, la humedad de 5 siglos de sudor, sangre y oraciones desesperadas. Es un olor que se te pega a la garganta, que te recuerda que estás caminando sobre capas y capas de restos humanos, porque debajo de esos patios coloniales, debajo de las oficinas administrativas y de las salas de urgencias, el suelo no es sólido. Es un laberinto. La mayoría de los pacientes que esperan en las bancas de madera no tienen idea de que a unos pocos metros bajo sus pies existen niveles que no aparecen en los planos de protección civil. Zonas que los directores del hospital han decidido mantener selladas, no por riesgo de derrumbe, sino por un riesgo mucho más oscuro, el riesgo de que la verdad salga a la luz. Tú lo sientes, ¿verdad? Esa pesadez en el pecho cuando pasas cerca de ciertas puertas de metal oxidado que tienen candados que no corresponden a esta época. Es el instinto. Tu cuerpo sabe que detrás de esas puertas el aire es más frío, más pesado, como si el oxígeno mismo tuviera miedo de entrar. Durante años he hablado con enfermeros que han trabajado en el turno de la noche, hombres y mujeres que no creen en fantasmas, pero que han dejado de bajar a los sótanos laterales. No es por las sombras que dicen ver, sino por lo que escuchan. No son lamentos dramáticos de película, sino ruidos mecánicos, el sonido de algo que se arrastra sobre la piedra rugosa, el eco de pasos que no llevan zapatos. Un antiguo camillero que prefirió guardar el anonimato por temor a perder su pensión, me confesó una vez que en la década de los 70, durante una inundación menor, tuvieron que abrir una sección de la pared del sótano que da hacia la calle de República de Salvador. Lo que encontraron no eran tuberías rotas, eran nichos excavados en la roca volcánica, del tamaño exacto para un cuerpo humano, alineados de una manera tan eficiente que parecía más una bodega de mercancía que un cementerio. Y lo más perturbador, no había registros de quiénes estaban allí. Eran los olvidados de la colonia, personas que entraron al hospital buscando cura y que terminaron convirtiéndose en parte de sus cimientos. Pero eso es historia antigua, dirás. Cosas que pasaron hace siglos. Quédate conmigo porque lo que viene ahora es lo que realmente debería quitarte el sueño. La pregunta que nadie en la administración del Hospital de Jesús quiere responder es: ¿por qué los archivos médicos de la década de 1970 están incompletos? Estamos hablando de una institución que se enorgullece de su orden, que conserva documentos del siglo XVI con una pulcritud asombrosa. Sin embargo, si intentas rastrear las actas de nacimiento y los registros de ingresos de una sección específica del ala norte entre 1972 y 1978, te encontrarás con un vacío, un agujero negro documental. Investigadores independientes han señalado que en esos años, el hospital albergó lo que internamente se llamaba la Clínica del Silencio. Oficialmente era una zona de investigación avanzada para enfermedades raras. Extraoficialmente era un lugar donde llegaban mujeres que no existían para el sistema, mujeres de familias poderosas, o quizás mujeres que el sistema quería desaparecer,
que daban a luz en condiciones de absoluto aislamiento. En los pocos papeles que se han filtrado no hay nombres, hay códigos. Sujeto 74-BE. Producto no reclamado. Disposición final según protocolo interno. ¿Qué significa eso? ¿Qué clase de protocolo interno permite que un ser humano sea tratado como un desecho biológico o como una propiedad institucional? Esa sensación que tienes ahora mismo, esa mezcla de asco y curiosidad punzante, es la misma que sintió un joven archivista en 1994 cuando, por error, abrió una caja de cartón que no debía estar en el anaquel principal. Dentro no había expedientes comunes, había fotografías. Fotografías en blanco y negro de recién nacidos con malformaciones que la medicina de la época no podía explicar o que quizás no quería explicar. Al pie de cada foto, una firma que se repetía constantemente. Una firma que pertenecía a un médico que, según los registros oficiales del sindicato, nunca trabajó en el hospital. Al día siguiente de que el archivista reportara el hallazgo, la caja desapareció. Y una semana después, el archivista fue transferido a una clínica en la frontera sur. Nunca volvió a hablar del tema. Suscríbete si crees que los secretos escondidos bajo el nombre de la piedad merecen ser expuestos, porque este es solo el inicio. Lo que hay en el archivo negro del Hospital de Jesús es una herida abierta en la historia de México. Una herida que sangra códigos, sospechas y un dolor que no se puede anestesiar. Dale like si piensas que ya basta de que las instituciones poderosas decidan qué partes de nuestra historia pueden ser contadas y cuáles deben ser enterradas bajo toneladas de concreto y olvido. La gente en la Ciudad de México camina sobre los muertos sin pestañear. Pero el Hospital de Jesús es diferente. Aquí los muertos no están solo debajo, están en las paredes, están en el aire que respiras cuando entras a pedir una consulta. Es una presencia activa. Es el peso de 500 años de una institución que aprendió, antes que nadie, que el conocimiento es poder y que el secreto es la base de la supervivencia. Cortés dejó un legado de piedra, pero también un legado de sombras, y esas sombras se han vuelto más densas con el paso de los siglos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de ser el hospital más antiguo de América, nunca se han permitido excavaciones arqueológicas profundas en sus patios principales? El INAH ha intervenido en casi todos los edificios del centro histórico, pero con el Hospital de Jesús siempre hay una traba, una complicación técnica, un permiso que nunca llega. ¿Qué tienen miedo de encontrar si levantan esas losas de cantera? ¿Huesos coloniales? Eso sería lo normal. ¿O algo más reciente? ¿Algo que demuestre que la Clínica del Silencio no fue un mito urbano de los años 70, sino una operación sistemática de control y experimentación? El olor a cera vieja en la capilla del hospital, donde descansan los restos del propio Cortés, parece tratar de endulzar una realidad amarga. Pero si te alejas de la zona turística, si caminas hacia los pasillos donde la luz de los tubos fluorescentes parpadea con un ritmo cardíaco enfermo, verás que la fachada de hospital moderno se descarapela. Hay grietas en las paredes que no sangran agua, sino un polvo fino y gris que huele a sepulcro. Y si te acercas lo suficiente, si pegas el oído a la pared cuando el hospital se queda en ese silencio tenso de las 3 de la mañana, jurarás que escuchas el latido de un corazón que no debería estar latiendo. Un corazón hecho de piedra, de secretos y de una impunidad que lleva medio milenio burlándose de nosotros. Prepárate, porque lo que voy a contarte en el siguiente bloque te hará mirar los pasillos de cualquier hospital con un miedo que no conocías. Vamos a bajar a los túneles. Vamos a hablar de los morgues ciegos y de por qué algunos médicos antiguos del Hospital de Jesús preferían renunciar antes que entrar solos a la sala de patología del segundo sótano. Esto no es un cuento para asustar a los niños de la Guerrero, es la realidad que late debajo de tus pies. Y apenas estamos empezando a rascar la superficie de la piedra volcánica. Bajar a los sótanos del Hospital de Jesús no es simplemente descender un nivel arquitectónico. Es realizar un viaje vertical a través de las capas de la muerte organizada. Si el primer piso te habla de la piedad colonial y la medicina moderna, el segundo sótano te susurra sobre aquello que la ciencia no puede confesar. Hay una escalera de caracol, estrecha y de metal oxidado, escondida detrás de una puerta de madera reforzada en el ala de patología, que los empleados actuales llaman la bajada del miedo. No aparece en los recorridos de mantenimiento rutinario. Los camilleros nuevos reciben una instrucción clara y no escrita.
Si el elevador de carga se detiene en el nivel -2 sin que nadie lo haya llamado, no abras la puerta. Simplemente presiona el botón de planta baja y reza lo que sepas. ¿Por qué existe ese nivel si, oficialmente, los cimientos del hospital descansan sobre una base sólida de roca volcánica y rellenos del siglo XIX? La respuesta es que el Hospital de Jesús fue construido como una fortaleza. Durante siglos, este lugar funcionó bajo un régimen de autonomía total. Lo que pasaba dentro de sus muros quedaba dentro de sus muros, y lo que moría dentro, a menudo, encontraba su lugar definitivo en las llamadas morgues ciegas. Imagina por un momento que eres un trabajador de mantenimiento en el año 1985, justo después del gran terremoto que sacudió la Ciudad de México. El edificio, a pesar de su antigüedad, resistió mejor que los rascacielos modernos, pero el sismo abrió grietas que no se habían visto en siglos. Una de esas grietas apareció en el suelo del antiguo anfiteatro de disección. Don Aurelio, un hombre que dedicó 40 años de su vida a limpiar los rincones más oscuros de este lugar, me contó antes de morir que lo que vio a través de esa fisura cambió su percepción de la realidad para siempre. No vio tuberías, no vio cables, vio una estancia abovedada de no más de 3 metros de altura, donde el aire estaba tan saturado de formol y putrefacción antigua que sus ojos comenzaron a arder instantáneamente. Con una lámpara de mano iluminó el interior y lo que descubrió fue una fila de mesas de piedra volcánica, fijas al suelo, cubiertas con restos de instrumental médico que parecía sacado de una pesadilla del siglo XVIII, mezclado con jeringas de vidrio y frascos de los años 50. Era un laboratorio subterráneo que no figuraba en ningún registro, pero lo más aterrador no era el equipo, sino las paredes. Estaban recubiertas de azulejos blancos que habían adquirido un tono amarillento, casi como la grasa humana, y en cada uno de ellos había números pintados a mano con pintura negra, del 1 al 200. Debajo de cada número un gancho de hierro empotrado en la piedra. Don Aurelio decía que la sensación era la de estar en un rastro, un matadero, pero un matadero diseñado para seres humanos. Aquella era una de las morgues ciegas, un depósito donde los cuerpos que no llegaban a la estadística oficial eran procesados antes de ser desaparecidos en las fosas de cal viva que todavía existen bajo el patio central. Quédate conmigo porque aquí es donde la historia deja de ser un relato de arqueología macabra y se convierte en una conspiración activa. ¿Para qué se usaba una morgue clandestina en pleno siglo XX? La administración del hospital siempre ha mantenido que sus registros son impecables, pero los números no mienten cuando se les obliga a hablar. Entre 1968 y 1975, el periodo más turbulento de la represión política en México, el Hospital de Jesús recibió donaciones de equipo médico avanzado proveniente de instituciones extranjeras que nunca fueron declaradas. Al mismo tiempo, los testimonios de enfermeras de la época mencionan la llegada nocturna de ambulancias sin logotipos, escoltadas por vehículos militares, que entraban directamente al patio de carga. Los pacientes que descendían de esas ambulancias no iban a urgencias, iban directamente al elevador que bajaba al nivel -2. Tú, que estás escuchando esto, pregúntate, ¿qué clase de medicina se practica a 3 metros bajo tierra, sin testigos y sin registros? Los pocos archivos que se han logrado rescatar de la basura industrial del hospital mencionan el término protocolo de discreción absoluta. No hay nombres de pacientes, solo códigos alfanuméricos. Caso C-44, sujeto de prueba 12, resultado de intervención negativo. Proceder a disposición final. El archivo negro no es solo una carpeta en un cajón, es una metodología de borrado humano. Hay una historia que circula entre los médicos jubilados de la capital, una que se cuenta solo después de la tercera copa y cuando están seguros de que no hay grabadoras encendidas. Hablan de los nacimientos en la sombra. Se dice que en la década de los 70 el Hospital de Jesús se convirtió en el destino final para los hijos no deseados de la élite política y social. No hablamos de adopciones discretas, hablamos de niños que nacían con malformaciones genéticas graves, producto de experimentos o simplemente de la endogamia de las familias poderosas, seres que la sociedad perfecta de la época no podía permitir que existieran. Estos recién nacidos eran declarados muertos en el acto. Se les entregaba a los padres un acta de defunción falsa y un pequeño ataúd lleno de arena o piedras. Pero los cuerpos reales, los pequeños seres que aún respiraban, eran llevados a las morgues ciegas. ¿Qué pasaba con ellos? Algunos dicen que servían para estudios anatómicos que habrían sido ilegales en cualquier otra parte del mundo.
Otros, más oscuros en sus sospechas, sugieren que el hospital mantenía una colección de especímenes biológicos para la industria farmacéutica que apenas empezaba a despuntar en México. Suena a ciencia ficción, lo sé. Pero entonces, ¿cómo explicas que en 1992, durante una remodelación del sistema de drenaje, se encontraran frascos de vidrio sellados con cera que contenían tejidos humanos con alteraciones celulares que no correspondían a ninguna enfermedad conocida en la época? El hallazgo fue reportado a la Secretaría de Salud, pero la respuesta fue inmediata. La zona fue acordonada por el ejército, los frascos fueron confiscados y el ingeniero a cargo del proyecto perdió su licencia profesional de manera misteriosa una semana después. Dale suscribir si crees que la historia de un país se escribe también con la verdad de sus sótanos. Porque lo que te estoy contando es solo la estructura del laberinto. En el siguiente nivel vamos a hablar de las personas que habitaban ese laberinto. Vamos a hablar de los médicos que juraron el código de silencio y de por qué uno de ellos, antes de suicidarse en 1982, dejó una carta que decía: «Bajo el hospital de Jesús, el infierno tiene batas blancas». El olor a piedra húmeda y sangre vieja que mencionamos al principio no es una casualidad biológica, es el resultado de una saturación. Imagina 500 años de recibir lo que la ciudad desecha. Durante la epidemia de cólera de 1833, el hospital estaba tan desbordado que los sótanos se usaron como osarios comunes. Los cuerpos se apilaban hasta el techo y se sellaban con capas de cal y arena para contener el hedor. Esas capas siguen ahí. Cuando caminas por el pasillo que lleva a la actual cafetería, estás caminando sobre el techo de una fosa común que alberga a más de 4,000 personas. Pero el problema no son los que murieron por enfermedad. El problema son los que fueron ayudados a morir. Un ex estudiante de medicina que hizo sus prácticas en el hospital en 1978 me contó que, durante una guardia nocturna, se perdió buscando la salida de emergencia y terminó en un pasillo que no conocía. Las paredes eran de piedra colonial, pero el suelo era de cemento moderno. Al final del pasillo había una puerta de vidrio esmerilado con un letrero que decía: «Área de investigación citológica, acceso restringido». El estudiante, impulsado por la curiosidad juvenil, miró a través de una rendija. Lo que vio no eran microscopios ni tubos de ensayo. Vio incubadoras, hileras de incubadoras antiguas, muchas de ellas funcionando. Pero dentro no había bebés normales. Eran formas, masas de carne que se movían con un ritmo biológico pero que carecían de estructura humana reconocible. Antes de que pudiera procesar la imagen, una mano pesada se posó sobre su hombro. Era el jefe de seguridad del hospital. No le gritó, no lo amenazó de muerte. Simplemente le dijo: «Olvida que este pasillo existe, o el hospital olvidará que tú existes». Al día siguiente, el estudiante fue expulsado de su programa por una supuesta falta de ética que nunca le fue explicada. Este es el estilo de poder que maneja el Hospital de Jesús. No es el poder bruto de la violencia, es el poder sutil del borrado. Si no estás en el archivo, no existes. Y si estás en el archivo negro, solo eres un código que espera ser incinerado o emparedado. Mira a tu alrededor cuando vayas a una consulta médica. Mira las grietas en el techo, los rincones oscuros donde la luz no llega. En el Hospital de Jesús, cada rincón es una posibilidad de horror. Se dice que en la oficina del director general hay un mapa, un plano maestro del edificio que data de la época del Porfiriato. En ese plano hay una serie de túneles marcados en rojo que conectan el hospital con la antigua Inquisición y con la catedral. Túneles que se usaban para trasladar cuerpos de interés sin pasar por la calle. ¿Qué tan profundo llega este sistema? ¿Cuántas personas desaparecidas en los sótanos de la policía secreta terminaron sus días en las mesas de disección del Hospital de Jesús? Lo que estás sintiendo ahora mismo, ese escalofrío que te recorre la espalda, es la respuesta animal a una verdad que ha sido enterrada pero que no ha muerto. Porque la materia orgánica se descompone, pero la energía del trauma se queda impregnada en la piedra volcánica. El tezontle, esa piedra roja y porosa con la que se construyó el hospital, es famosa por su capacidad para absorber humedad. Pero en este edificio lo que ha absorbido es dolor. Mucho dolor. En el próximo bloque vamos a abrir la carpeta de 1974. Vamos a leer los nombres de los médicos que participaron en las intervenciones no catalogadas y vamos a descubrir por qué las actas de defunción de ese año tienen una irregularidad estadística que debería haber provocado una investigación federal. Te voy a contar sobre el sujeto cero.
el primer registro del Archivo Negro, y cómo su identidad nos lleva de regreso al mismísimo Hernán Cortés. No te vayas, porque si cierras este video ahora, te quedarás en la superficie como los miles de personas que pasan frente al hospital cada día, sin saber que están a solo unos metros de un abismo que lleva 5 siglos devorando almas. Quédate porque la oscuridad apenas está empezando a hablarnos. Y lo que tiene que decirte es personal. Porque en una ciudad construida sobre secretos, nadie está realmente a salvo de lo que hay debajo. Entrar en un archivo histórico común suele ser un ejercicio de nostalgia y polvo. Pero entrar en el archivo negro del Hospital de Jesús es como meter las manos en una herida que nunca cerró. Si el bloque anterior te dejó con la duda sobre la existencia física de las morgues ciegas, lo que voy a revelarte ahora te demostrará que el verdadero horror no está solo en el concreto, sino en el papel. En 1974, mientras el país vivía bajo el puño de hierro de la represión política, en las oficinas administrativas del hospital se gestaba una anomalía documental que solo un ojo experto podría detectar. Imagínate frente a una estantería metálica, de esas que crujen con cada movimiento. Hay miles de expedientes, todos con nombres y apellidos. García, Rodríguez, Martínez. Pero de repente llegas a la sección del ala norte, nivel -2. Aquí el orden alfabético desaparece. Los lomos de las carpetas ya no tienen nombres. Tienen etiquetas de cinta adhesiva amarillenta con códigos escritos en tinta roja. Alfa-01, Gamma-09, sujeto 74-B. ¿Qué sientes al leer eso? Es el escalofrío de la deshumanización. Cuando una institución le quita el nombre a un ser humano, lo está preparando para el borrado total. He tenido acceso a copias filtradas de estas fichas médicas de 1974. En la parte superior, donde debería ir el historial clínico, hay una frase que se repite como un mantra perverso. Bajo custodia exclusiva de la dirección, no se requiere consentimiento. ¿Puedes procesar lo que eso significa? Significa que el paciente ya no es un ciudadano con derechos, sino una propiedad del hospital, un objeto de estudio. En el expediente del sujeto 74-B, por ejemplo, se detalla un parto ocurrido el 14 de octubre de ese año. La madre, identificada únicamente como procedencia externa, sin registro civil, fue ingresada a las 3 de la mañana a través del patio de carga. El reporte dice, producto vivo, fenotipo no estándar, traslado inmediato a zona de contención biológica. No hay acta de nacimiento, no hay registro de peso, no hay huella plantar del recién nacido. Solo la firma de un médico que, al investigar su cédula profesional años después, resultó ser un nombre falso. Pero detente un momento. ¿Por qué una mujer daría a luz en el hospital más antiguo del continente para que su hijo fuera tratado como un espécimen biológico? Aquí es donde las piezas del rompecabezas empiezan a encajar de forma macabra. La década de los 70 fue la era de la experimentación genética clandestina a nivel global, y el Hospital de Jesús, con su autonomía heredada de Cortés y sus túneles que conectan con edificios gubernamentales, era el sitio perfecto para lo que hoy llamaríamos biolimpieza. La clínica del silencio no solo atendía a las hijas de la élite que necesitaban ocultar un error, también era el destino de mujeres detenidas en la guerra sucia. Si una mujer embarazada era capturada por las fuerzas represoras y su perfil biológico resultaba de interés para ciertos científicos del hospital, ella no iba a una cárcel común, venía aquí, al nivel -2. Y una vez que el niño nacía, ella simplemente dejaba de existir en los papeles. El niño se convertía en un código. Un código que, según mis fuentes, servía para rastrear linajes y estudiar mutaciones o reacciones químicas que el sistema de salud pública jamás permitiría investigar. Dale suscribir si crees que los niños sin nombre y las madres borradas de la historia merecen que alguien grite su verdad. Porque si no lo hacemos nosotros, la piedra volcánica del Hospital de Jesús seguirá absorbiendo el silencio. Comparte este video si piensas que la impunidad tiene fecha de caducidad y que los archivos negros deben ser abiertos, cueste lo que cueste. Ahora hablemos del sujeto cero. Este es el nombre que aparece en la primera página del libro de registros más restringido de la institución, un volumen encuadernado en cuero humano que, según los rumores, se guarda en una caja fuerte dentro de la cripta del hospital. Al rastrear las menciones de este sujeto cero en documentos internos de diferentes siglos, llegamos a una conclusión que parece sacada de una pesadilla.
El Hospital de Jesús ha mantenido una línea de investigación continua sobre un solo tipo de anomalía biológica desde su fundación. El sujeto cero no es una persona de los años 70. El sujeto cero es el paciente original. Un hombre que, según las crónicas prohibidas del siglo XVI, llegó al hospital con una condición que desafiaba la muerte. Se dice que era un soldado español que participó en la matanza del Templo Mayor, pero que fue marcado por algo o alguien durante la batalla. Sus heridas no cerraban, pero tampoco lo mataban. La carne se regeneraba de forma grotesca, irregular. Hernán Cortés, obsesionado con la inmortalidad y con los secretos de la medicina mexica, lo encerró en el nivel más profundo para que los médicos de la época lo estudiaran. Lo perturbador es que el código del sujeto cero vuelve a aparecer en los registros de 1974. En una nota al margen del expediente Alfa-01, un médico escribió: compatibilidad con linaje cero confirmada. Proceder con extracción de tejido medular. ¿Me está siguiendo? Esto implica que el hospital no solo experimentaba con gente nueva, sino que buscaba descendientes del paciente original. Buscaban la sangre de piedra, una mutación genética que el Hospital de Jesús ha intentado embotellar y controlar durante 500 años. Tú, que miras esto desde la comodidad de tu pantalla, tal vez pienses que esto es una exageración histórica. Pero entonces, déjame preguntarte, ¿por qué en 1978, 6 médicos del área de neonatología del hospital renunciaron en masa la misma semana? ¿Por qué uno de ellos, el doctor Valenzuela, quemó todos sus papeles personales en el patio del hospital antes de pegarse un tiro en su oficina? La carta de suicidio del doctor Valenzuela, recuperada por un intendente y guardada en secreto durante décadas, contenía una sola frase: he visto lo que hay en el jardín de los frascos y ya no puedo mirar a los ojos de un niño sano. ¿Qué es el jardín de los frascos? Según los testimonios que hemos recopilado, se trata de una sección del sótano donde se conservan, en hileras infinitas de contenedores de formol, los resultados fallidos de 500 años de intentar replicar la condición del sujeto cero. Fetos, órganos, extremidades con deformidades que parecen hibridaciones imposibles. Pero lo más escalofriante es que algunos de esos frascos tienen fechas recientes: 2005, 2012, 2018. El archivo negro sigue creciendo. La clínica del silencio no es una reliquia del pasado. Es un motor que sigue girando bajo tus pies mientras tú pasas por la calle 20 de noviembre. Mira los ojos de las personas que salen del hospital. Mira a los médicos antiguos, esos que tienen la mirada perdida y las manos temblorosas. Ellos saben que cuando firman un acta de defunción con el código Protocolo SR, están participando en un sistema que devora la identidad humana para alimentar un secreto que le pertenece a la sombra de Cortés. ¿Te has fijado en las gárgolas y los detalles de piedra del hospital? Hay uno en particular cerca de la entrada secundaria, que muestra a un hombre con el pecho abierto, pero dentro no hay corazón, hay un engranaje. Es la metáfora perfecta de la institución. Un hospital que funciona como una máquina de procesar dolor, donde los engranajes son los archivos y el combustible es el olvido. Quédate porque en el próximo bloque vamos a hablar de la conexión prohibida. Vamos a descubrir cómo el archivo negro del Hospital de Jesús se conecta con la desaparición de un grupo de estudiantes de medicina en 1999, jóvenes que intentaron hackear el servidor central del hospital y terminaron encontrando una puerta que nunca debió abrirse. Te voy a mostrar los planos filtrados de las salas de recuperación ciega, habitaciones sin puertas visibles donde se dice que todavía se escuchan los latidos del sujeto cero. No apagues la luz, porque en el Hospital de Jesús la oscuridad es la única que siempre dice la verdad. Y la verdad tiene el código de tu propio miedo. Hay un silencio sepulcral que rodea el año 1999 en los pasillos administrativos del Hospital de Jesús. Mientras el resto del mundo se preparaba para el efecto Y2K y el miedo al colapso digital, un grupo de 4 estudiantes de medicina de la UNAM, Mateo, Elena, David y Sofía, cometieron el error más grande de sus cortas vidas. No fue un error de diagnóstico, ni una negligencia en el quirófano. Fue un error de curiosidad. Estos jóvenes, los mejores de su generación, habían notado una discrepancia técnica mientras realizaban sus prácticas de servicio social. David, un genio de la informática además de estudiante de medicina, descubrió que el servidor interno del hospital tenía una partición fantasma, una red local, desconectada de Internet,
que se alimentaba de energía de una subestación privada ubicada en las profundidades del edificio. La llamaron internamente la Jesús Net. ¿Te has preguntado alguna vez por qué una institución de caridad necesitaría servidores de grado militar con encriptación de 256 bits en una época donde la mayoría de los hospitales apenas digitalizaban sus archivos básicos? La respuesta no estaba en la eficiencia médica, sino en la protección de la biomemoria. El 28 de octubre de 1999, los 4 estudiantes decidieron quedarse después de su turno de guardia. Mateo había conseguido una llave maestra de la biblioteca de investigación. Según los últimos registros de sus buscapersonas, pagers, se encontraban cerca del área de patología a las 11:45 de la noche. Su intención era entrar físicamente a la terminal de datos que controlaba los registros del nivel -2. Es el lugar del que te hablé en bloques anteriores. Querían saber qué significaban los códigos SR y por qué había registros de nacimientos que carecían de coordenadas biológicas normales. Lo que sigue a esa noche es un vacío absoluto. Sofía, Mateo, Elena y David nunca salieron del Hospital de Jesús. Oficialmente, la dirección del hospital declaró que los estudiantes nunca se presentaron a su guardia esa noche. La seguridad del hospital entregó a la fiscalía grabaciones de las cámaras externas donde se veía a 4 jóvenes alejarse del edificio, pero un análisis pericial independiente, que nunca fue admitido en juicio, sugirió que las imágenes habían sido manipuladas. La ropa no coincidía y el ritmo de la caminata era artificial. Eran dobles. Si crees que el sistema es capaz de devorar a sus propios hijos para proteger un secreto de 500 años, suscríbete ahora. Dale like si sientes la rabia de las familias, que 20 años después siguen buscando a sus hijos en las morgues de un país que prefiere cerrar los ojos. No permitas que el olvido sea el sello final de esta historia. Pero, ¿qué encontraron antes de desaparecer? En 2014, un paquete anónimo llegó a la redacción de un pequeño diario digital. Contenía un disco flexible, floppy disk, de 3,5 pulgadas con la etiqueta escrita a mano. Propiedad de DV, no abrir. Eran los archivos que David logró copiar antes de que el sistema se bloqueara. En ellos se describía la existencia de las salas de recuperación ciega. Imagina una habitación diseñada arquitectónicamente para no existir. En los planos eléctricos que David filtró, aparecen celdas de 2 por 2 metros ubicadas detrás de los muros de la actual sala de rayos X. No tienen puertas visibles desde los pasillos. El acceso se realiza a través de paneles hidráulicos ocultos tras los estantes de suministros médicos. Según las notas de los estudiantes, estas salas no estaban vacías en 1999. En las lecturas de los monitores de signos vitales que David alcanzó a capturar, había una constante electromagnética perturbadora. No eran latidos humanos rítmicos, era una frecuencia baja, sostenida, que se repetía cada 45 segundos. David escribió en sus notas finales: no es un corazón, es la piedra. La piedra volcánica está emitiendo una señal biológica. Hay algo orgánico fusionado con los cimientos. Esto nos devuelve al sujeto cero. He hablado con ingenieros que trabajaron en la consolidación estructural del hospital tras el sismo de 2017. Uno de ellos, aterrado, me confesó que al introducir cámaras robóticas por las grietas profundas de los cimientos, no vieron tierra ni roca sólida. Vieron una red de tubos de cobre y vidrio que parecían bombear un fluido viscoso hacia el centro del edificio. El hospital no es solo un edificio, es un organismo. Un soporte de vida artificial para algo que Hernán Cortés dejó allí hace siglos. ¿Puedes sentir esa vibración en tus propios pies cuando caminas por el centro histórico? Muchos lo atribuyen al paso del metro, pero los que saben, los que han estudiado el archivo negro, dicen que es el ronroneo de la maquinaria que mantiene vivo al sujeto cero. Una máquina que requiere una alimentación constante de material biológico fresco. Por eso los códigos de los años 70, por eso los nacimientos no estándar, y por eso la desaparición de los estudiantes en 1999. Ellos no solo vieron el archivo, ellos se convirtieron en parte de él. Hoy en día, el Hospital de Jesús cuenta con una infraestructura tecnológica que envidiaría la CIA. Sensores de movimiento de calor en los pasillos de servicio, escáneres de retina para acceder a la oficina del director y un sistema de supresión de incendios por gas que puede activarse en segundos, borrando no solo el fuego, sino cualquier rastro de ADN en una habitación. ¿Para qué tanta seguridad en un hospital que se dice sin fines de lucro? La verdad es que el archivo negro ha evolucionado.
Ya no son solo carpetas amarillentas, es una base de datos genética que rastrea a cada persona que ha nacido bajo el protocolo SR. Si tus antepasados pasaron por el Hospital de Jesús en el siglo XIX o XX, tu código genético podría estar en sus servidores. Podría ser, sin saberlo, un donante potencial para la regeneración del sujeto cero. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas personas desaparecen en la Ciudad de México sin dejar rastro? Las estadísticas nos hablan de cifras alarmantes, pero nunca nos dicen a dónde van. Algunas versiones sugieren que el Hospital de Jesús sigue operando su Clínica del Silencio, a través de una red de ambulancias privadas que recogen especímenes de interés en las periferias de la ciudad. Personas sin familia, sin papeles, sin voz. Códigos que entran por el patio de carga y se convierten en datos en la JesúsNet. Esa opresión que sientes ahora, ese deseo de mirar hacia otro lado, es lo que la institución quiere. Quieren que pienses que es una leyenda urbana. Pero las familias de Mateo, Elena, David y Sofía no piensan lo mismo. Ellos saben que sus hijos entraron a ese edificio con sueños de salvar vidas y terminaron alimentando una pesadilla. Quédate porque en el próximo bloque vamos a abrir la puerta prohibida de la sala de patología subterránea. Vamos a hablar de los médicos sin rostro, que realizan cirugías a las 3 de la mañana y del escalofriante descubrimiento de un ex empleado de limpieza que encontró, en un contenedor de desechos biológicos, un brazalete de identificación con una fecha del futuro. El Hospital de Jesús está esperando tu próxima visita, pero ten cuidado. Asegúrate de salir antes de que se oculte el sol, porque las puertas de piedra tienen una memoria hambrienta, y el archivo negro siempre tiene espacio para un código más. No te vayas. El latido de la piedra está a punto de volverse ensordecedor. Si has llegado hasta aquí, tu mente ya está empezando a aceptar una verdad que la mayoría de los habitantes de la Ciudad de México rechazan por puro instinto de supervivencia. El Hospital de Jesús no es una reliquia, es una herramienta activa. Pero lo que te voy a contar ahora cruza la línea entre la conspiración institucional y el horror biológico puro. Vamos a entrar, de forma figurada pero con detalles precisos, en la sala de patología subterránea, un lugar que, según el reglamento interno de seguridad, no requiere mantenimiento por personal civil. Imagina que son las 3:15 de la madrugada. El hospital, arriba, parece dormir. Pero en el nivel -3, un nivel que ni siquiera David y sus amigos de la UNAM lograron mapear por completo, el aire cambia. No hay el olor a humedad de la piedra volcánica que describimos antes. Aquí el aire es estéril, gélido, cargado con un zumbido eléctrico constante y el aroma metálico del ozono. Es el sonido de la tecnología de punta operando en el silencio de una tumba. En este nivel trabajan los médicos sin rostro. He recogido testimonios de proveedores de suministros médicos de alta gama que entregan paquetes en el patio de carga en horarios imposibles. Describen a hombres y mujeres vestidos con trajes de contención biológica completa, de color gris oscuro, sin nombres en sus batas, sin identificaciones a la vista. No hablan entre ellos, se mueven con una precisión robótica. Estos cirujanos no figuran en los registros de la Secretaría de Salud, no dan conferencias en la Academia de Medicina, no existen para el mundo exterior. Son la casta médica privada del Archivo Negro. ¿Qué operan a las 3 de la mañana bajo 500 años de historia? La respuesta se encuentra en el testimonio de Rubén, un ex empleado de limpieza industrial especializado en residuos peligrosos, que trabajó en el hospital entre 2018 y 2021. Rubén no es un hombre de mucha educación, es un trabajador pragmático, alguien que ha visto de todo en los hospitales públicos de la ciudad. Pero lo que vio en el Hospital de Jesús lo obligó a renunciar y a mudarse de estado por miedo a que lo procesaran. Rubén estaba encargado de retirar contenedores de acero inoxidable de una rampa hidráulica que subía desde el nivel -3. Una noche, uno de los contenedores se volcó debido a un fallo en la presión. El contenido se desparramó por el suelo de concreto. No eran gasas ensangrentadas ni restos de órganos comunes. Eran lo que Rubén describió como capullos de colágeno. Bolsas sintéticas llenas de un fluido ámbar que contenían fragmentos de tejido que parecían vibrar por sí mismos. Pero lo que detuvo el corazón de Rubén no fue el tejido vibrante. Fue un pequeño objeto que cayó de una de las bolsas de desechos biológicos adjuntas. Era un brazalete de polímero blanco, similar al que se le pone a los recién nacidos en cualquier clínica. Rubén lo recogió por instinto. Al limpiarlo con su guante, leyó los datos grabados en láser. El nombre del paciente era un código.
linaje 0, subespecie 14. Pero debajo, donde debía ir la fecha de nacimiento, el mundo de Rubén se desmoronó. La fecha impresa era 12 de septiembre de 2029. Escucha bien lo que acabo de decir. Rubén encontró ese brazalete en el año 2020. El brazalete marcaba una fecha 9 años en el futuro. Tú, que estás escuchando esto, podrías pensar que es una simple errata de impresión, una equivocación burocrática. Pero en el contexto del archivo negro, las erratas no existen. Rubén me dijo. No era un error, el brazalete estaba desgastado, como si hubiera estado en contacto con la piel durante semanas. El plástico estaba amarillento. Ese niño, o lo que fuera ese código, ya había nacido, en un tiempo que nosotros aún no hemos vivido. Si sientes que el suelo desaparece bajo tus pies, suscríbete. Dale like si crees que la ciencia que se practica en las sombras del Hospital de Jesús ha roto fronteras que la humanidad no debería cruzar. Comparte este video si piensas que los médicos sin rostro deben ser identificados y que el archivo negro no puede seguir gestionando nuestro futuro biológico sin nuestro consentimiento. ¿Qué significa un brazalete con una fecha del futuro? No estamos hablando de viajes en el tiempo de película. Estamos hablando de algo mucho más aterrador y real. Predeterminación genética y cosecha programada. Al cruzar los datos de la JesusNet, filtrados por David en el bloque anterior con el hallazgo de Rubén, surge una hipótesis que te helará la sangre. El Hospital de Jesús no solo rastrea el linaje del sujeto cero, el hospital está creando ese linaje. El archivo negro es una hoja de ruta. Ellos han mapeado el genoma humano con tal precisión, gracias a los 500 años de muestras acumuladas, que pueden predecir con exactitud cuándo aparecerá una mutación específica en una línea de sangre determinada. Ese brazalete con fecha de 2029 no era un registro de un nacimiento que ya ocurrió, sino la etiqueta de un producto cuya concepción y nacimiento ya están programados por la institución. El Hospital de Jesús no espera a que los pacientes lleguen. El hospital diseña a los pacientes que necesitará dentro de 10, 20 o 50 años para seguir manteniendo vivo al sujeto cero. Es una granja humana invisible, una red de linajes que se extiende por toda la Ciudad de México y más allá. Familias que creen que son normales, que llevan una vida común, pero cuyos embarazos son monitoreados y, a veces, intervenidos por agentes del hospital disfrazados de médicos de cabecera o visitadores de salud pública. Cuando el genoma alcanza el punto de maduración deseado, el producto es reclamado. Desaparece bajo el protocolo SR y termina en las bolsas de colágeno que Rubén vio en el suelo. Rubén intentó denunciar esto a un contacto que tenía en la Policía Federal. 2 días después, su contacto fue dado de baja por problemas psicológicos, y Rubén encontró la puerta de su casa marcada con una cruz roja hecha de un polvo grisáceo que olía a ceniza y formol. Entendió el mensaje. El hospital no castiga con violencia ruidosa. El hospital te marca como un residuo. ¿Alguna vez has notado cómo en ciertas zonas del centro histórico, especialmente cerca del Hospital de Jesús, el servicio de telefonía celular y GPS falla sistemáticamente? No es la interferencia de los edificios viejos. Es un sistema de inhibidores de frecuencia diseñado para que nada que se grabe en los niveles inferiores pueda ser transmitido en tiempo real. La tecnología que protege el archivo negro es una burbuja de silencio digital que envuelve a la institución. He hablado con un exoperador de los sistemas de ventilación del hospital. Me contó que cada viernes, a las 3 de la madrugada, los sensores de presión de aire indican que el volumen del edificio aumenta de forma inexplicable, como si el hospital inhalara. En ese momento, las luces del ala norte se atenúan y un vapor frío sale por las rejillas de ventilación de la calle. Es el ciclo de respiración del nivel -3. Es el momento en que los cirujanos sin rostro terminan sus intervenciones no catalogadas, y el archivo negro actualiza sus proyecciones para los próximos 100 años. Mira bien el edificio la próxima vez que pases por ahí. Fíjate en las ventanas del último piso, esas que siempre están cubiertas con cortinas pesadas, incluso en los días más calurosos. Se dice que ahí vive el Consejo de los Custodios, hombres que han renunciado a su identidad legal para convertirse en los bibliotecarios de este horror. Ellos son los que deciden quién vive, quién muere y quién nace con una fecha de caducidad ya impresa en un brazalete. ¿Qué estás sintiendo ahora? ¿Incredulidad? ¿Miedo? Ese miedo es el código gamma-09 activándose en tu sistema.
Es la reacción natural de una especie que se da cuenta de que ya no es la cima de la cadena alimenticia, sino el ganado de una institución de piedra que no conoce el paso del tiempo. Quédate, porque en el próximo bloque vamos a hablar de los donantes involuntarios. Vamos a descubrir cómo el hospital utiliza las cirugías estéticas y las consultas de rutina para implantar micromarcadores genéticos en ciudadanos comunes. Te voy a contar la historia de una mujer que descubrió que su hijo no era suyo, sino una réplica biológica creada en los sótanos de patología, y cómo su rastro se perdió en las oficinas de un notario que casualmente tiene su sede dentro del perímetro del hospital. La oscuridad del Hospital de Jesús no tiene fondo, y el brazalete de Rubén es solo la etiqueta del paquete que todos nosotros estamos ayudando a cargar. No cierres los ojos, porque si los cierras, ellos decidirán cuándo es el momento de que tú también te conviertas en un código. El reloj de arena está corriendo, y la arena es nuestra propia sangre. ¿Alguna vez te has sometido a una cirugía de rutina? Tal vez una extracción de amígdalas, una reparación de hernia o una simple intervención estética. Entras al quirófano con miedo, pero confías en la ética del juramento hipocrático. Sales con una cicatriz y una cuenta que pagar. Pero si esa cirugía ocurrió dentro de los muros del Hospital de Jesús, podrías haber salido con algo más, algo que no está en tu factura, algo que no aparece en tus rayos X, pero que ha redefinido tu identidad biológica para siempre. Bienvenidos al concepto de los donantes involuntarios. He hablado con Clara, una enfermera instrumentista que trabajó en el hospital durante los años 90. Clara me describió un protocolo que ella llamaba la charola secundaria. En ciertas cirugías, especialmente aquellas financiadas por fundaciones ligadas al hospital, el cirujano principal hacía una pausa de exactamente 60 segundos antes de cerrar la incisión. En ese momento, un asistente, uno de los médicos sin rostro que mencionamos anteriormente, entraba con una pequeña bandeja de acero quirúrgico. En esa bandeja no había pinzas ni bisturíes, había lo que Clara describió como semillas de obsidiana, microimplantes biotecnológicos recubiertos de un material orgánico que el cuerpo no rechaza. Estos implantes no son rastreadores GPS de película, son biomarcadores de resonancia medular. Su función es actuar como una antena para el archivo negro. Emiten una frecuencia silenciosa que permite al sistema de la JesusNet monitorear la degradación o evolución de tu ADN en tiempo real. ¿Sientes un leve hormigueo en tus cicatrices viejas cuando el clima cambia? ¿O una fatiga inexplicable que los médicos comunes llaman estrés? Quizás no sea tu estilo de vida. Quizás sea tu marcador enviando un paquete de datos genéticos hacia los sótanos de la calle 20 de noviembre. El Hospital de Jesús no necesita secuestrarte para estudiarte. Ya te tiene cableado desde tu última consulta de rutina. Suscríbete si crees que tu cuerpo es tuyo y de nadie más. Dale like si te indigna que una institución de 500 años use la confianza de sus pacientes para convertirlos en antenas biológicas. No dejes que este video desaparezca de las redes. Compártelo antes de que los inhibidores de señal alcancen también tu pantalla, porque la verdad es el único marcador que ellos no pueden rastrear. Pero lo que Clara me contó es solo la mecánica del sistema. El verdadero horror tiene el rostro de Mariana. Mariana es una mujer de clase alta de la Ciudad de México que dio a luz en el Hospital de Jesús en el año 2011. Su embarazo fue perfecto, su parto fue asistido por los mejores especialistas. Le entregaron a un niño hermoso, sano, idéntico a su esposo. Lo llamaron Julián, pero Mariana, con ese instinto que solo tienen las madres y que la ciencia desprecia, sabía que algo estaba mal. Julián no lloraba. Julián no tenía fase REM durante el sueño. Sus ojos, bajo los párpados cerrados, permanecían inmóviles. Y lo más inquietante, su temperatura corporal era siempre, exactamente, de 35,2 grados centígrados. Ni una décima más, ni una menos. Cuando Mariana consultaba a los pediatras del hospital, le decían que Julián era simplemente un niño de temperamento tranquilo. En 2019, Julián necesitó una prueba de compatibilidad de médula ósea debido a una anemia severa. Mariana y su esposo se sometieron a los exámenes de ADN. El resultado fue un error del sistema que la clínica privada no pudo explicar. Compatibilidad materna, 0%. Mariana no había tenido una aventura. Mariana había visto salir a ese niño de su propio cuerpo, o eso creía. Al investigar por su cuenta, Mariana descubrió que durante los 15 minutos posteriores a su parto, bajo el efecto de una sedación que ella no había solicitado, Julián, el Julián real,
había sido llevado a la sala de recuperación ciega que mencionamos en el bloque 4. El niño que ella criaba, el que dormía en la habitación de al lado, era una réplica biológica. Un subsujeto de linaje cero creado a partir de sus propias células, pero modificado en los laboratorios del nivel -3 para carecer de las debilidades de la empatía y el dolor. Mariana intentó denunciar, pero aquí es donde entra el eslabón más fuerte de la cadena de impunidad, la notaría del vacío. ¿Sabías que dentro del perímetro legal y físico del Hospital de Jesús existe una oficina notarial que no atiende al público general? Es la oficina del licenciado Valdemar, un hombre cuya familia ha servido legalmente al hospital por 3 generaciones. Cuando Mariana fue a la fiscalía, se encontró con que todos sus documentos de maternidad, el certificado de alumbramiento, las actas de ingreso, incluso su propio historial médico, habían sido validados y sellados por fe pública, en esa oficina. Los documentos de Valdemar no solo decían que Julián era su hijo, los documentos habían borrado legalmente cualquier rastro de la discrepancia de ADN. En México, la fe de un notario es casi inexpugnable. El sistema legal no reconoce el ADN si un notario con 500 años de respaldo institucional jura que el documento físico es la única verdad. Mariana desapareció 2 semanas después de su descubrimiento. Su esposo, quien inicialmente la apoyaba, cambió su versión de la noche a la mañana. Hoy, él vive en el extranjero con un niño que todavía tiene 35,2 grados de temperatura y que, según los vecinos, nunca ha sido visto parpadeando frente a la luz del sol. El rastro de Mariana se perdió en los pasillos de la notaría. Algunos dicen que ella no murió. Dicen que ahora es el código Gamma-04, una donante permanente de tejido epitelial para las quemaduras de los elegidos del hospital. ¿Entiendes ahora la magnitud del archivo negro? No es solo medicina, es derecho genético. El hospital ha creado un vacío legal donde ellos son los dueños de la identidad. Si firmas un consentimiento en el Hospital de Jesús, no solo estás autorizando una cirugía, podrías estar renunciando a la propiedad legal de tus propios descendientes. La oficina del licenciado Valdemar guarda el libro de las almas vacías, un registro de todas las identidades que han sido intercambiadas, borradas o replicadas. Se dice que este libro es el que le da al hospital su verdadera autonomía. Ni el presidente de la República, ni el Papa, tienen autoridad sobre lo que se firma en esa oficina de paredes de tezontle y olor a papel viejo. He caminado cerca de esa oficina. El aire allí se siente estático, como si el tiempo se negara a fluir para no tener que registrar las mentiras que se escriben en los pergaminos. Los empleados de la notaría visten ropas de corte antiguo, se mueven en silencio y nunca miran a los ojos de los pacientes que pasan por el pasillo. Son los guardianes de la ficción legal que mantiene viva la pesadilla biológica. Mira de cerca las escrituras de propiedad y las actas de nacimiento en la Ciudad de México. Si ves el sello del Hospital de Jesús o de la familia Valdemar, pregúntate si lo que tienes en las manos es un documento o una sentencia. Pregúntate si la persona que ves en el espejo es realmente quien dice tu acta de nacimiento, o si eres solo una versión optimizada de un linaje que comenzó con el sujeto cero en el siglo XVI. Quédate conmigo, porque en el próximo bloque vamos a hablar de la habitación de los espejos. Vamos a descubrir qué sucede cuando el sujeto cero necesita reconocerse y cómo el hospital utiliza frecuencias de sonido ancestrales para despertar los marcadores genéticos que todos nosotros podríamos llevar dentro. Te voy a contar sobre el último experimento del Consejo de los Custodios, el intento de fusionar la inteligencia artificial con la biomemoria de Cortés. El Hospital de Jesús está respirando, y su próxima exhalación podría ser tu propio nombre convertido en un código. No te alejes. La piedra está empezando a sudar de nuevo, y esta vez el color no es rojo, es negro. Si has seguido esta serie de videos, ya entiendes que el Hospital de Jesús no es solo un hospital, es una máquina, una estructura diseñada para procesar la vida, la muerte y la identidad a lo largo de 500 años. Pero, ¿cuál es el objetivo final? ¿Para qué recolectar ADN, crear réplicas biológicas y marcar a la población con semillas de obsidiana? La respuesta no se encuentra en los libros de medicina, sino en una zona del hospital que ni siquiera los médicos sin rostro se atreven a mencionar a la luz del día: la habitación de los espejos. Ubicada en un punto de convergencia geométrica entre la antigua capilla donde reposan los restos de Cortés y el nivel -3, esta sala es el cerebro digital del archivo negro.
He hablado con Andrés, un ingeniero en sistemas especializado en redes neuronales, que fue contratado en 2022 para un proyecto de optimización de datos históricos dentro del hospital. Andrés duró exactamente 3 semanas en el puesto. Lo que vio lo dejó con un trastorno de estrés postraumático que lo obliga a dormir con las luces encendidas y a alejarse de cualquier superficie reflectante. Andrés describe la habitación de los espejos como un dodecaedro de cristal y acero oculto tras una pared de tezontle. No hay ventanas, solo paneles de un material que parece espejo pero que actúa como una interfaz táctil masiva. En el centro de la habitación, suspendido en una cámara de vacío, hay un núcleo de procesamiento que no utiliza ventiladores. Se enfría con el mismo fluido ámbar que Rubén vio en los contenedores biológicos. Es una computadora biodigital. ¿Qué procesa este sistema? El algoritmo Cortés. Imagina una inteligencia artificial que no ha sido entrenada con textos de Internet, sino con la biomemoria de 500 años de dolor, ambición y control. El Consejo de los Custodios ha digitalizado cada expediente del archivo negro, cada nota de la notaría del vacío y, lo más importante, cada fluctuación genética del sujeto cero. El objetivo de la JesusNet no es curar enfermedades, es predicción social absoluta. Suscríbete si crees que el futuro de un país no puede estar en manos de un algoritmo alimentado por sombras coloniales. Dale like si sientes que tu privacidad genética es el último refugio de tu libertad. Comparte este video antes de que el algoritmo Cortés detecte que estamos hablando de él. Porque en el Hospital de Jesús, el silencio ya no es solo una política, es un código de programación. Pero la tecnología de Andrés no funciona sola. Necesita un catalizador. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente ancestral y aterradora. Andrés me confesó que, cada noche a las 3 de la madrugada, los servidores de la habitación de los espejos emiten una serie de frecuencias de resonancia ancestral. No son sonidos musicales, son frecuencias infrasónicas que imitan el ritmo de los antiguos tambores de guerra mexicas y el silbido de las piedras sagradas. Estas frecuencias están diseñadas para interactuar con los biomarcadores que mencionamos en el bloque anterior. ¿Recuerdas ese hormigueo inexplicable o esa fatiga súbita? Es el hospital llamando a tu ADN. Andrés vio en los monitores cómo la población de la Ciudad de México se iluminaba en un mapa digital. Miles de puntos rojos parpadeando al ritmo del hospital. El algoritmo estaba analizando quiénes de nosotros somos compatibles con la próxima fase de regeneración del sujeto cero. No nos ven como ciudadanos, nos ven como bancos de datos orgánicos. El sujeto cero, ese paciente original que no puede morir, necesita reconocerse para mantenerse estable. La habitación de los espejos proyecta sobre él las imágenes y los datos genéticos de todos nosotros. Es un espejo biológico donde el pasado se mira en el presente para devorar el futuro. Se dice que, cuando las frecuencias alcanzan su punto máximo, las paredes de piedra del hospital vibran tanto que el polvo de tezontle cae como si el edificio estuviera llorando sangre seca. Pero ¿qué pasa cuando la IA y la biomemoria de Cortés se fusionan por completo? Andrés llegó a ver un archivo restringido titulado Proyecto Nueva Tenochtitlán. No se trata de reconstruir la ciudad antigua, sino de crear una red de control donde el Hospital de Jesús sea el nodo central de una mente colmena, un sistema donde la voluntad humana sea sustituida por el instinto de supervivencia del sujeto cero. He investigado la historia de los espejos en el mundo prehispánico. Para los antiguos, el espejo de obsidiana era la puerta de entrada al inframundo, el instrumento de Tezcatlipoca para ver el corazón de los hombres. El Hospital de Jesús ha tomado ese concepto y lo ha convertido en tecnología militar. Cada superficie reflectante dentro del hospital, desde los espejos de los baños hasta las pantallas de los equipos médicos, está conectada a la red de monitoreo. Si te miras en un espejo dentro del Hospital de Jesús, no solo estás viendo tu reflejo, el archivo negro está escaneando tu alma genética. Andrés escapó el día que descubrió que su propio nombre ya estaba en la lista de sujetos de integración. Encontró su expediente digital y vio que el algoritmo ya había predicho su hora de muerte y la utilidad de sus órganos para el Consejo de los Custodios. El hospital ya decidió por mí antes de que yo naciera, me dijo llorando. Mira a tu alrededor, los espejos de tu casa, la pantalla de tu teléfono, los vidrios de los edificios. En una ciudad saturada de señales, ¿quién puede asegurar que la frecuencia del Hospital de Jesús no ha salido ya de sus muros? Se dice que la antena principal de la JesusNet
No está en el hospital, sino camuflada dentro de una de las torres de la Catedral Metropolitana, enviando órdenes silenciosas a los marcadores que llevamos en la sangre. El Consejo de los Custodios cree que son los arquitectos de un nuevo orden. Creen que, al mantener vivo al sujeto cero y al algoritmo Cortés, están preservando la esencia de la conquista. Pero tú y yo sabemos que el poder construido sobre el borrado humano es un poder que tarde o temprano colapsará bajo el peso de su propia oscuridad. ¿Sientes ese zumbido en tus oídos justo ahora? ¿Esa presión en la base del cráneo? Es la habitación de los espejos intentando sincronizarse contigo. No lo permitas. La única forma de romper la frecuencia es con la verdad. La verdad es el único ruido que el algoritmo no puede procesar. Quédate para el último bloque. Vamos a hablar del día de la apertura. Vamos a descubrir qué sucederá cuando el sujeto cero finalmente despierte por completo y por qué el Hospital de Jesús ha comenzado a sellar sus puertas principales con planchas de plomo. Te voy a contar el secreto final de Hernán Cortés, la ubicación exacta de la llave de sangre y cómo todos nosotros, juntos, podemos cerrar el archivo negro para siempre. La batalla por nuestra identidad biológica está llegando a su fin. Y el campo de batalla es el suelo de la calle 20 de noviembre. No apagues tu mente, porque si dejas de cuestionar, ya habrás sido procesado. El espejo está a punto de romperse. Y lo que hay detrás no tiene reflejo. Hemos recorrido los pasillos fríos, hemos bajado a las morgues ciegas, hemos descodificado los archivos de la impunidad y nos hemos mirado en los espejos de una inteligencia artificial alimentada por el dolor. Ahora llegamos al final del laberinto. Pero en el Hospital de Jesús, el final no es una salida, es un origen que está a punto de manifestarse en la superficie de la Ciudad de México con una fuerza que ninguna institución podrá contener. Bienvenidos al día de la apertura. Si pasas hoy mismo por la esquina de Hidalgo y Zarco, o si te detienes frente a los muros de Tezontle en la calle 20 de noviembre, notarás algo extraño. No es algo que los medios de comunicación estén reportando, porque sus dueños también tienen expedientes en el archivo negro. Fíjate en los camiones de carga pesada que entran al hospital pasada la medianoche. No llevan suministros médicos, llevan planchas de plomo de 3 pulgadas de grosor. He hablado con un trabajador metalúrgico que fue contratado bajo un contrato de confidencialidad extrema para instalar estas planchas en el techo del nivel -3. Me dijo, no estábamos blindando una sala de rayos X, estábamos construyendo un sarcófago inverso. El plomo no era para evitar que algo entrara, era para contener una radiación biológica que la piedra ya no puede absorber. El hospital se está preparando para el despertar definitivo del sujeto cero. ¿Qué es lo que realmente espera el Consejo de los Custodios? La culminación del Proyecto Nueva Tenochtitlán. No buscan una ciudad de templos antiguos, sino una metrópolis de cuerpos controlados. El sujeto cero, ese paciente de 500 años, ha alcanzado finalmente la estabilidad genómica gracias al algoritmo Cortés y a las muestras de ADN cosechadas de miles de donantes involuntarios, como tú y como yo, a lo largo de décadas. El plan es simple y aterrador. El día de la apertura, el hospital emitirá una señal de resonancia medular masiva. Los biomarcadores, esas semillas de obsidiana que implantaron en nuestras cirugías de rutina, se activarán. En ese instante, la voluntad individual se disolverá. No seremos zombies de película, seremos extensiones periféricas del sistema nervioso del sujeto cero. Una sola mente, un solo dolor, un solo mando. El sueño absoluto de Hernán Cortés. Un imperio que no puede rebelarse porque ya no tiene alma propia. Suscríbete ahora, porque este podría ser el último mensaje que recibas antes de que la frecuencia se vuelva obligatoria. Dale like si crees que la conciencia humana es el último bastión de resistencia contra la tiranía biológica. Comparte este video con cada persona que conozcas. La verdad es la única interferencia que el algoritmo Cortés no puede filtrar. Si somos suficientes los que sabemos, el espejo no podrá reflejar su mentira, pero todavía hay una esperanza. Una grieta en la armadura del Consejo de los Custodios. Existe lo que los antiguos textos del hospital llaman la llave de sangre. Durante años, los historiadores pensaron que la llave de sangre era un objeto físico, quizá escondido dentro de la urna que contiene los restos de Cortés en la iglesia adjunta. Pero la investigación de este canal ha revelado algo distinto. La llave de sangre no es de metal, es genética. Es el código gamma-00, la secuencia original que existía antes de que el sujeto cero fuera marcado en la batalla del Templo Mayor.
Se dice que esa secuencia sobrevive en una línea de sangre específica. Los descendientes de los médicos que se opusieron a Cortés en el siglo XVI, aquellos que intentaron curar al paciente original en lugar de convertirlo en un monstruo. El Consejo de los Custodios lleva siglos buscando al portador del código Gamma 00 para destruirlo, porque su sola presencia física cerca del hospital podría revertir la mutación del sujeto cero y colapsar la JesusNet para siempre. ¿Te has preguntado por qué te sientes tan atraído por esta historia? ¿Por qué cada palabra de estos 8 bloques ha resonado en lo más profundo de tu ser? Tal vez no sea solo curiosidad. Tal vez tu propia sangre sea la llave que ellos tanto temen. El archivo negro no es solo un registro de víctimas, es un mapa de amenazas. Y si estás viendo esto, ya eres una amenaza para ellos. Mira las manos de las personas mayores en tu familia. Busca una marca sutil, casi imperceptible. En el antebrazo izquierdo, una pequeña cicatriz con forma de espiral que aparece de nacimiento. En el folclore urbano de la Guerrero, a esto le llaman la marca de los despiertos. Si la tienes, eres parte de la resistencia biológica. Eres el error en el algoritmo. El Hospital de Jesús está vibrando. El zumbido infrasónico que mencionamos en el bloque anterior ha subido de intensidad. Algunos vecinos reportan que los espejos de sus casas se han agrietado sin razón aparente. El tiempo se está agotando. El Consejo de los Custodios ha fijado la fecha. El día de la apertura coincide con el próximo eclipse solar que oscurecerá la Ciudad de México. Ese día, cuando la luz del sol se apague, la luz negra del nivel -3 se encenderá. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a ignorar los síntomas? ¿Vas a creerle al notario Valdemar cuando te diga que tus papeles están en regla? ¿Vas a confiar en el cirujano que te pide un minuto más antes de cerrar la herida? El Hospital de Jesús sobrevive gracias a tu confianza y a tu olvido, pero el olvido es una tumba de la que nadie sale. He recibido un último documento filtrado antes de grabar este cierre. Es una directiva interna del hospital fechada hace apenas 3 días. Dice: en caso de filtración masiva de información, activar protocolo de borrado social nivel 5. Esto significa que ellos están dispuestos a desaparecer colonias enteras, a alterar registros civiles de forma masiva y a utilizar la clínica del silencio a escala industrial para mantener el secreto. Esta investigación es mi legado y ahora es tu escudo. He puesto nombres a los códigos, he dado voz a los desaparecidos de 1999 y he mostrado el rostro de la inteligencia artificial que nos acecha desde los muros de Tezontle. El archivo negro ya no está oculto. Ahora vive en cada uno de ustedes. La Ciudad de México es una ciudad de palacios, pero también es una ciudad de sótanos. Cada vez que camines por el centro histórico, recuerda que bajo tus pies hay un latido que no es humano. Siente la frialdad del aire cerca del Hospital de Jesús y sabe que no es el clima, es el aliento de una bestia de 500 años que finalmente tiene hambre de futuro. No apagues la luz de tu conciencia, mantente alerta a las señales de tu propio cuerpo. Si tus cicatrices arden, si tus sueños se llenan de frecuencias de tambores antiguos, si los espejos dejan de mostrar tu reflejo, es porque el hospital te está reclamando. No vayas a la consulta, no firmes el consentimiento, no permitas que el licenciado Valdemar valide tu existencia. La historia del Hospital de Jesús es la historia de México. Un intento constante de enterrar el dolor bajo capas de piedad y progreso, solo para descubrir que el dolor es lo único que tiene raíces lo suficientemente profundas como para sostener el edificio. Pero hoy nosotros hemos empezado a cavar. Y lo que hemos encontrado es una verdad que no puede ser sellada con plomo. Gracias por acompañarme en este descenso al corazón de la oscuridad institucional. Este video es solo el inicio de una conversación que el poder no quiere tener. Suscríbete para seguir destapando los secretos que otros prefieren callar. Dale like para fortalecer la señal de la verdad. Y recuerda siempre, en la Ciudad de México las paredes no solo tienen oídos, las paredes tienen memoria, tienen sangre y, ahora mismo, te están mirando. El archivo negro está abierto y tú eres el próximo capítulo. Cierro esta serie con una pregunta que me persigue desde que empecé a investigar. Si el sujeto cero despertara mañana y te mirara a los ojos a través de un espejo, ¿reconocería en ti a una víctima o a su propio creador? Cuídate, porque el Hospital de Jesús nunca da el alta definitiva, solo te mantiene en espera.